No hay edad para la orfandad. Finalmente, cuando uno pierde a un padre, a una madre, uno queda de alguna forma abandonado, uno queda solitario. Imagínese cuánto más ocurre esto cuando el padre es un personaje como Jesús Reyes Heroles. Federico Reyes Heroles, analista político, escritor mexicano, acaba de escribir y publicar su libro más personal. Este libro se llama Orfandad, el padre y el político. Es una remembranza y un estudio de su padre, Jesús Reyes Heroles, uno de los personajes políticos más importantes de mediados del siglo XX en nuestro país. Federico Reyes Heroles, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Al contrario, Sergio. Cuéntame primero del padre, y además del padre que pues algún día te cita para decirte algo importante. Bueno, mira, yo la verdad es que tengo que admitir que yo no me había dado cuenta de la intensidad en la relación entre mi padre y yo hasta que murió. Conforme pasaron los años me dando cuenta de la oquedad que me visitaba, de ese vacío brutal. Y yo pensé que la relación entre padre e hijo era normal, así como era la de él y yo. Y esto me obligó a ir recuperándolo, ¿no? Yo no hubiera podido escribir ese libro hace 20 años o 15 o 10. Tuvieron que pasar 30 años después de que había fallecido para que yo pudiera incluso en algunos pasajes reírme y gozarlo, ¿no? El tiempo sana y fue el caso. Era un personaje además que tenía sentido del humor. A mí me impresionaba, yo lo conocí un par de veces nada más en tu casa precisamente, pero a mí me impresionaba, pues sabía que era un hombre muy importante, pero también era un hombre muy cercano, ¿no es así? Mira, se ha escrito mucho sobre Reyes Heroles, se han hecho estudios realmente muy serios. El Colegio de México publicó este año por su 30 aniversario una recopilación por etapa política de su vida, el director del IMSS, el secretario de Educación, el secretario de Gobernación. Pero este tipo de personajes tienden a volverse de bronce, tienden a volverse ajenos. Si el promedio de edad en el país son 26 años y Reyes Heroles murió hace 30, pues no tienen por qué conocer muchas de las anécdotas personales de este personaje. Por eso ¿no? te hago la pregunta personal, ¿cómo era él como padre? Yo te diría que era un hombre, en primer lugar, muy afectuoso, muy hogareño, cosa que la gente no se imagina, pero le encantaba estar en su casa, escribía en su casa. Bueno, con la biblioteca que tenía, que yo recuerdo muy bien porque Pues ahí la conocí. Tú la conociste. No me sorprende que le gustara escribir ahí. Y era en ese sentido muy sencillo. Hay que recordar que él es nieto de inmigrante e hijo de inmigrante, es decir, él viene de una familia de muy escasos recursos. Los dos inmigrantes, tanto el Heroles como el Reyes, llegan porque salen muy pobres de allá, no por otro motivo, ¿no? Hablando de que es hijo de inmigrantes, en algún momento, y tú lo mencionas aquí, se le propuso, se le intimó, ¿no te gustaría considerar la posibilidad de llegar a la presidencia de la República? Y él mismo se descalificaba, cuéntame. Así fue, Díaz Ordaz lo caló en varias ocasiones, con anécdotas muy simpáticas. Por ejemplo, un día le dijo, oiga, abogado, le decía abogado, oiga, abogado, ¿usted sabe que el general Ávila Camacho era hijo de español? Y entonces le contestó Reyes Heroles, no lo sé, pero tenía el aspecto, déjeme estudiarlo. Otra cita con el presidente Díaz Ordaz, y entonces le dice, ¿qué pasó de Ávila Camacho? Pues sí, resulta que sí era hijo de español, pero yo soy abogado, yo considero. Y ahí explicó. Él siempre explicaba que había que respetar la ley, cualquiera que fuera esta ley, ¿no? Sí. Él todavía era un convencido de que teníamos que protegernos frente a un Smith. No llegó un Smith, llegó un Fox, pero creo que creció en ese mundo en el cual el imaginarte una Madeleine Albright o un Henry Kissinger le resultaba un poco difícil de digerir, ¿no? Aquí presentas una visión completamente distinta a la que muchos tenemos de lo que fue el movimiento de 68. Sabemos que Gustavo Díaz Ordaz asumió públicamente la responsabilidad y aquí nos dices que mucha de la mano dura venía de Bucareli y no de Los Pinos. Cuéntanos. Sí, tal cual. Eso está tomado no solo de lo que escuché durante muchas conversaciones, sino del archivo. Reyes Heroles legó su archivo, o la familia legamos el archivo al Centro de Estudios de Historia de México, Carso, y ahí está, para quien quiera consultarlo. En el archivo
se ratifica lo que él contaba, y es que había un desconcierto que salía de Bucareli, acciones encontradas, acciones no coordinadas. El presidente Díaz Ordaz le pidió a Reyes Heroles que junto con Andrés Caso Lombardo y con Jorge de la Vega Domínguez, quien todavía vive por fortuna, trataran de abrir una ala negociadora y que vieran cómo acercarse al movimiento estudiantil. Y ahí narro los encuentros, porque están en su archivo y porque el propio Jorge de la Vega de Domínguez lo puede ratificar. De hecho, el 2 de octubre por la mañana estaban reunidos negociando. Entonces, no te explicas por qué el jefe de la Policía del Distrito Federal y el entonces regente, Alfonso Corona del Rosal, y el secretario de Gobernación, mandaban grupos de golpe, de choque, a instalaciones de petróleos mexicanos o instalaciones de distintas instituciones. No entiendes esa bipolaridad, por decirlo así, en las señales de la misma persona. De hecho, ahí se narra cómo el rector Barrosierra entró en comunicación con Díaz Ordaz en casa de Jorge de la Vega Domínguez para ver que regresara a la rectoría. Es decir, nosotros conocemos la versión pública en el sentido de que los estudiantes dijeron, el rector no, la renuncia no se acepta, el rector regresa a rectoría. Pero lo que no sabíamos, yo por lo menos, es que también el presidente Díaz Ordaz le había pedido que se quedara en la rectoría porque perdía a un interlocutor muy importante, ¿no? ¿Qué tan cercano era tu padre a Gustavo Díaz Ordaz? Muy poco, de hecho yo te cuento ahí en la historia cómo se conocieron. Se conocieron a través de un discurso y lo sentó y le dijo, necesito que usted vaya a la Dirección de Petróleos Mexicanos. Y entonces Reyes Heroles, que era subdirector del IMSS, le dijo, oiga, yo no sé nada de energía, ¿qué demonios voy a ir a hacer a Pemex? Y entonces Díaz Ordaz le dijo, lo que pasa es que yo quiero un hombre honesto en Pemex. Y me dicen que usted es un hombre honesto, porque aquello es un basurero. Mucho se habló de Jesús Reyes Heroles como el ideólogo del PRI. ¿Tú así lo viste? Bueno, lo que pasa es que era un hombre muy estudioso, Sergio. Entonces destacaba porque realmente todos los días estaba leyendo, leía Gramsci, leía leía al otro, estaba muy enterado, leía italiano, leía francés. Entonces era un ideólogo en tanto que realmente se ocupaba de lo que estaba ocurriendo en Europa, en España, en otros países, latitudes como, por ejemplo, Argentina. Él estudió en Argentina, su posgrado. Entonces destacaba, no es que él se haya concebido a sí mismo como un ideólogo, palabra que en ese momento tampoco creo que circulara demasiado. No, eso es más bien posterior, ¿no? Sí, yo tengo la impresión de que porque escribía, porque quizás era el único que escribía para entender al Estado mexicano y para tratar de comprender por qué era necesario el Estado mexicano que existía en esos tiempos. Mira, eso que dijiste de pasadita, estudiaba el Estado mexicano, bueno, fíjate qué curioso, siendo servidor público, siendo un personaje ya con responsabilidades muy digamos, enormes, subdirector del IMSS, director de Petróleos Mexicanos, se avienta su principal obra histórica. Es decir, auténticamente descansaba haciendo adobes los fines de semana. Estudiaba y estudiaba y estudiaba todas las noches, y el fin de semana pues, era cuando tenía una ventana de oportunidad, como diríamos nosotros, para sentarse a escribir y a hacer su trabajo histórico. De hecho, el liberalismo mexicano sigue siendo una obra referencial para el siglo XIX mexicano, ¿no? Entonces, era un tipo de servidor público que ya no abundan los que estudian y a la vez están metidos en la actividad directa, que fue una de sus grandes pasiones, ¿no? Escribió sobre el liberalismo mexicano, pero ¿era liberal? Yo te diría liberal en lo político, total. En lo económico, no. Cuando recordamos su participación en la Carta de La Habana, este encuentro que fue, diría yo, el antecedente, la sala de gestación del GATT, pues cuando uno revisa el texto, él pensaba que había que tener muchas precauciones. Había que mantener cerrada la economía. Sobre todo, digamos, sí le temía a la vinculación con Estados Unidos y que esto fuera a ser la botana de la economía estadounidense, ¿no? Sí, en lo económico no era tan liberal. No tan liberal, perdón, como tú o yo. Así, bueno, nosotros somos, más abiertamente lo hemos reconocido. ¿Y cómo ves a tu padre ya como, no sé, como secretario de Gobernación, secretario de Educación? ¿Cuáles fueron los puestos más importantes, más difíciles? Mira, yo un día le pregunté cuál era el puesto que más había gozado. Pensé siempre que me iba a decir Gobernación, porque fue en Gobernación donde le tocó implementar la reforma política que abrió las puertas del Estado mexicano. La de 77, bueno, la que empezó a impulsar en 77. Y que nos ha marcado desde entonces, fue la primera gran reforma política. Que por cierto no fue cocinada en Gobernación,
sino fue cocinada en el Instituto Mexicano del Seguro Social cuando era director. Allí Él ya había empezado con esa idea. ya empezó, y cuando llegaba yo por él para ir a alguna parte, veía yo salir a Arnoldo Martínez Verdugo, veía yo salir a un senador panista, y yo decía, ¿y qué demonios están haciendo en la oficina del director del Instituto Mexicano del Seguro Social? Pues estaban hablando de la potencial reforma. Por eso cuando llega López Portillo, esta se puede echar a andar tan rápido, porque ya había habido una estructura, sí. un acercamiento previo, ¿no? ¿Cuál es la institución que más quiso? El IMSS. Sí. Cuando le pregunté, bueno, ¿y por qué? Me dice, no, porque es que la emoción de poder atender a la gente, esa no la tienes en ninguna otra parte. Y después educación, en donde por desgracia pues Ya no fue. terminó, murió Así siendo es. secretario, ¿no? Entonces, de hecho, yo creo que yo lo conocí cuando era director del Instituto Mexicano del Seguro Social, precisamente en tu casa, pero además le tocaron los tiempos buenos del Seguro Social, porque Claro. no era un Seguro Social tan angustiado en términos económicos de lo que era ahora. ¿Les platicaba algo de lo que hacía en su trabajo cotidiano? Muchísimo. No solo lo platicaba, era difícil contenerlo de que no te platicara, de la emoción que le había dado ir a inaugurar un hospital de especialidades en no sé dónde, o de cómo hacía falta un quirófano en no sé dónde, o cómo no se debían duplicar las funciones con el ISSSTE, porque el Estado al fin y al cabo era el mismo. Era un apasionado de su trabajo, ¿no? Entonces, el IMSS se le metió en la sangre, al igual que la industria petrolera, ¿eh? No dejó de ser petrolero. Y a Petróleos Mexicanos llegó sin una sola cana y salió totalmente encanecido. Es una industria muy difícil, muchos accidentes, muertos. Recuerdo escenas donde, por ejemplo, preguntaba por teléfono cuántos muertos van. Había habido alguna explosión en alguna refinería, ¿no? Y recuerdo cuando balearon un avión en el cual íbamos, y esto no era La Quina, era Merino, era el previo a La Quina. O sea, la política no era lo que es hoy, en algún sentido nos hemos civilizado. En aquel momento era de balas, en el sentido estricto de la palabra, no estoy exagerando nada, ¿no? Nos ofreces un retrato en orfandad del padre y el político. Si en unas cuantas palabras quisieras definir a tu padre para cerrar esta conversación, ¿cómo lo definirías? Yo te diría, un hombre profundamente preocupado por la humanidad, un humanista, de los cuales ya no hay muchos. Un humanista que sin embargo quería la acción. Esa fue su gran dualidad. No solo pensar, sino pensar para hacer. Federico Reyes Heroles, autor de Orfandad, el padre y el político, una obra publicada por Alfaguara. Yo quiero agradecerte esta conversación y el que nos hayas acercado a tu padre, un personaje que admiré, que admiro, porque finalmente un personaje sabía qué quería hacer con este país. Gracias, Federico. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.